Al celebrar este acto conmemorativo, no hacemos más que recordar que el Jurado Nacional de Elecciones siempre estuvo presente en la vida democrática de nuestro país. El Jurado Nacional de Elecciones, a lo largo de los años, ha tenido múltiples funciones y ahora tiene mucho más todavía, funciones completamente delimitadas. Tiene una función jurisdiccional que está destinada a la administración de justicia en instancia final y definitiva en materia electoral. Es la instancia que se encarga de declarar la nulidad parcial o total de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, además de proclamar los resultados electorales y a los candidatos, así como expedir las credenciales correspondientes. Pero asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones cumple otra función importante, como es el de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares. El jurado fiscaliza la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su correspondiente actualización. Pero asimismo, este jurado tiene una función normativa a través del cual propone proyectos de ley y de normas en materia electoral. Reglamenta normas electorales garantizando la igualdad de condiciones, determina el número de escaños del Congreso por cada distrito electoral y el número de regidores para cada municipio. Además, reglamenta la aplicación de la cuota de género y cuota nativa en los procesos electorales correspondientes. Otro aspecto que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones es la función administrativa electoral. Esta permite determinar las circunscripciones electorales y las sedes de los jurados electorales especiales, que son los que administran justicia en los diferentes lugares de nuestro país. Asimismo, inscribe a los observadores electorales, tanto nacionales como internacionales, mantiene y custodia el registro de organizaciones políticas, que comprende registrar, cancelar y modificar las inscripciones de las diferentes organizaciones políticas. Coordina con los organismos del sistema electoral, esto es con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero una función importante, creo yo, es el hecho de la función educativa del Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que es única en Latinoamérica. A través de esta institución desarrolla y difunde en forma permanente programas de educación cívica electoral y en otras materias afines, orientados a fortalecer los valores democráticos y crear conciencia cívica. Hay que señalar también que desarrolla programas de capacitación electoral en coordinación con los órganos correspondientes, y una de las actividades importantes son los martes electorales, que desde el año 2005 ya tiene una secuencia permanente y fluida, y creo ha despertado el interés de los diferentes tipos de públicos. Prueba de ello es que nosotros podemos afirmar que nuestros hermanos del país también participan de estas sesiones, no obstante la lejanía, pero Internet nos permite pues llegar con la facilidad del caso y que ellos pueden recoger toda la información que se vierte sobre materias de democracia, materias de gobernabilidad, procesos electorales. Por eso nos permitimos saludar hoy a las 9 unidades regionales de enlace del Jurado Nacional de Elecciones, a nuestros hermanos que se encuentran en Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Puno, nuestros amigos de Cajamarca, Ucayali, Amazonas, nuestros amigos de Loreto y Madre de Dios, que están participando y presenciando este seminario a través del aula virtual de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. En este proceso de celebración del 82 aniversario, un tema de palpitante actualidad se ha de vertir precisamente el martes 21 de mayo. Recuerden, se tratará la revocatoria, un tema de actualidad, un tema que ha sido muy deliberado y también muy cuestionado en algunos casos. Permitirá también exteriorizar propuestas para su reforma. Por ello los invitamos entonces para el día 21 de mayo. Pero hoy se tocará un tema importante sobre las nuevas elecciones municipales, titulado Fórmulas electorales en las nuevas elecciones municipales. En esta segunda sesión de los martes electorales, en el segundo módulo, nos permitimos presentar al doctor Jorge Antonio Jáuregui Mendieta. Es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de posgrado en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado de la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones y de amplia experiencia en los múltiples procesos electorales. Por ello, su presencia y su participación es importante, toda vez que nos permitirá establecer un diálogo y un conversatorio sobre materias
relacionadas a las nuevas elecciones municipales. Recibamos con fuerte aplauso al doctor Jorge Antonio Jáuregui Mendieta. A ver, en primer lugar, muy buenas noches. Yo creo que hay un eco fuerte, ¿no? No sé si de repente podríamos modular el sonido, porque siento que hay un eco bastante fuerte. Ahora bien, creo que ya está un poco más bajo el sonido. Muy bien, conforme había muy gentilmente el doctor Carlos Trujillo tuvo bien presentarme, el día de hoy vamos a tener una conversación, ¿no?, en torno al sistema electoral y nuevas elecciones municipales. La fórmula electoral, como lo vamos a ver en su momento, es un elemento del sistema electoral. Entonces, un poco la idea es poder abordar este fenómeno en el marco de toda la estructura del sistema electoral. Muy bien. Debo decir que, evidentemente, en la legislación peruana se considera el sistema electoral también, o se denomina sistema electoral, a los organismos que conforman la administración electoral peruana. ¿No? Seguramente ustedes deben haber constatado que en el texto constitucional hace referencia, en el artículo 178, concretamente, a las funciones, a las facultades del Jurado Nacional de Elecciones como integrante del sistema electoral peruano. Pero en la politología se entiende al sistema electoral como este conjunto de reglas que permiten transformar votaciones en cargos de autoridad política, es decir, en escaños, ¿no? Pero se entiende escaños genéricamente como todos los cargos de las autoridades políticas, ¿no? Entonces, de este modo nosotros tenemos un sistema político, ¿no?, que es una estructura de instituciones, ¿no?, que permite procesar el proceso político en su conjunto, es decir, este proceso de transformación de demandas sociales en políticas públicas. Y este proceso político, que se desarrolla en lo que se denomina el sistema político, tiene un conjunto de elementos. Un elemento de ellos es los grupos de interés o la sociedad civil. Otro elemento son los sistemas de partidos políticos o los partidos políticos, que son las organizaciones a través de las cuales se intermedia toda la estructura de demandas sociales. Son los intermediarios del proceso político, o al menos debieran serlo. Una función central en una democracia liberal, la existencia de partidos políticos. Esta lectura, en esta visión, los partidos políticos son evidentemente espacios públicos de participación de los ciudadanos, no solamente organizaciones privadas a través de las cuales se busca conquistar el poder político, lo cual es legítimo, ¿no?, sino que son espacios públicos de participación. Esa es un poco la visión que se debe tener de los partidos políticos. Luego tenemos el sistema electoral y finalmente la administración pública o Estado. Son cuatro elementos centrales o básicos, porque en realidad podemos encontrar muchos más si hacemos un análisis mucho más detallado. Son 4 elementos básicos del sistema político. Decíamos entonces los grupos de interés, el sistema de partidos políticos, el sistema electoral, que viene a ser el tema que vamos a conversar esta tarde, y luego la administración pública. En la administración pública encontramos toda la estructura del Estado. Entonces, es a través de esta estructura que se procesa toda la dimensión de decisiones políticas que tiene que tener una sociedad, ¿no? De este modo, entonces tenemos nosotros mecanismos para obtener una representación política que va a enfrentar el proceso de toma de decisiones, ¿no? Muy bien, el sistema electoral entonces es un elemento de esta estructura del sistema político, y la fórmula electoral viene a ser un elemento del sistema electoral. Entonces, un poco aquí hemos contextualizado cuál es el gran marco en el que se desarrolla este fenómeno que vamos a estudiar finalmente, que es el de la fórmula electoral. Muy bien, entonces, repito, la fórmula electoral es un elemento del sistema electoral, y el sistema electoral es a su vez un componente de la estructura del sistema político, que viene a ser el sistema político, esa estructura de instituciones que permiten el desarrollo del proceso político en una determinada sociedad.
¿no? Entonces ahí hay una estructura de partidos, ahí hay una estructura de reglas de juego, que es el sistema electoral, hay una estructura de Estado, ¿no? Entonces, esta estructura es la que permite desarrollar el proceso político. Evidentemente, esa estructura es una estructura en una visión de una democracia liberal. Nosotros estamos desarrollando un sistema político dentro de una democracia liberal. Y hay que un poco desmitificar el contenido de la categoría liberal, ¿no? Liberal entendido como filosofía política liberal, es decir, aquella concepción que permite una sociedad de iguales, que tiene una visión de una sociedad de iguales, ¿no? No es para nada un fenómeno vinculado de repente digamos, al libre mercado. El libre mercado podría ser un componente también que podría incorporarse, pero no es un símil, ¿no? Muy bien, entonces, entrando un poco en materia respecto a lo que es el sistema electoral, nosotros podemos encontrar que hay dos grandes sistemas de representación en un sistema electoral. Los sistemas de representación proporcional y los sistemas de representación mayoritarios. Muy bien, esos son dos grandes esquemas. Los sistemas de representación mayoritarios fueron los que primero surgen históricamente, cuando el tejido social no era complejo, es decir, al inicio de, digamos, de la existencia de modelos republicanos, que ahora llamamos democráticos. Los tejidos sociales o los padrones electorales no eran complejos, básicamente estaban conformados por un tejido más o menos homogéneo. Es más, era bastante restrictiva la participación, ¿no? Era muy restrictiva, participaban solamente segmentos pequeños de la población. Deben recordar que existe un concepto de lo que se llama la votación censitaria o los padrones censitarios, ¿no? Es decir, que estaban vinculados a un censo en el cual se determinaba determinada población que tenía capacidad económica, normalmente era población de personas de sexo masculino, ¿no? Con determinada capacidad económica. Entonces, era muy pequeña la conformación del padrón electoral. Conforme han evolucionado los derechos sociales, se fue haciendo más complejo el tejido social, los padrones electorales, y consecuentemente también se hizo más complejo los mecanismos para elegir una representación. Había que otorgar representación a los diferentes segmentos que conforman ese tejido social. Entonces, surgen inicialmente los sistemas mayoritarios, pero producto de este fenómeno que estamos conversando, que es el que se va haciendo más complejo el tejido social, emergen los sistemas de representación proporcional, que buscan otorgar representación, valga la redundancia, proporcional, ¿no? a la cantidad de votación recogida de las urnas a los diferentes grupos que participan de un proceso electoral, ¿no? Entonces, esto es un proceso histórico. Inicialmente no fue necesario, en los primeros mecanismos electorales no fueron necesarios mecanismos que determinen una representación proporcional, porque básicamente el tejido social era más cerrado, ¿no? Y esto es un proceso que va de la mano del desarrollo de los derechos sociales, ¿no? Todos sabemos acá que había un proceso de evolución en el que inicialmente votaban varones, luego se amplió la edad de votación, es decir, se disminuyó la barrera de 21 a 18 años, ¿no? Luego hubo el ingreso de la población electoral femenina, ¿no? Que la mitad de la población, luego tenemos el ingreso de analfabetos, y en fin, el tejido social se va haciendo más complejo. Y ahora podemos ver cómo dentro de nuestra sociedad tenemos también diferentes segmentos de población electoral por grupos etarios, por enfoques culturales. Entonces, siempre parte de una democracia liberal es que se va haciendo mucho más compleja la conformación de los tejidos sociales y consecuentemente de los padrones electorales, y esto exige mecanismos que puedan permitir la representación de estas minorías, ¿no? Esa es un poco la teoría. Y surge entonces esa evolución de los sistemas de representación mayoritarios a los sistemas de representación o sistemas electorales proporcionales. Esto hay que señalar, digamos que no es que los sistemas mayoritarios se hayan desaparecido. Como vamos a ver luego, para algunos casos en el sistema electoral peruano se aplica sistemas mayoritarios, ¿no? Y esto es lo que determina la fórmula electoral. Es un tema relevante para la aplicación de la fórmula electoral, porque la fórmula electoral va alineada a
lo que se denominan también los sistemas proporcionales, ¿no? Como luego lo vamos a ver en el caso de las elecciones municipales. Entonces señalamos, tenemos los sistemas, en primer lugar, de representación por mayoría, ¿no? En el cual puede haber una mayoría relativa, como lo pueden apreciar en la diapositiva, y una mayoría absoluta, ¿no? Cuando basta que un candidato tenga la mayoría de los votos para ganar una elección, se llama mayoría relativa, ¿sí? Basta una mayoría simple, ¿no? Y en el caso de la mayoría absoluta, es cuando es necesario que el candidato tenga el 50% más uno de los votos. Ustedes identifican claramente que este tipo de elección mayoritaria la tenemos registrada en nuestro sistema electoral peruano, ¿no es así? Para el caso de los sistemas de elección mayoritaria de mayoría absoluta, para el caso del presidente de la República, se requiere una mayoría calificada. Si no, se procede a una segunda vuelta, lo que se llama también el balotaje. Entonces, ven ustedes cómo se va estructurando el sistema electoral para luego llegar al tema de la fórmula, ¿no? Pero también tenemos los sistemas proporcionales, que ya habíamos conversado, son producto de esta evolución histórica, en el cual la representación proporcional se entiende como el nivel de coincidencia entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños. Es decir, voy a otorgar un número de escaños que esté relacionado, que sea consecuencia de los votos que ha recibido esa lista. ¿Ok? Entonces estamos hablando ahí de un tipo de representación proporcional en el cual hay una equivalencia entre votaciones con escaños que distribuyo. Entonces, por ejemplo, en el caso del Congreso de la República, nosotros tenemos una representación, un sistema de representación proporcional. Y para el caso de las elecciones municipales, también, igualmente. ¿Ok? Ahora bien, pero ¿cuáles son estos elementos del sistema electoral? Nosotros estábamos conversando que el sistema político tenía 4 elementos, que era la sociedad civil, a través de los grupos de presión, el sistema de partidos, el sistema electoral y el Estado. Igualmente, para el caso del sistema electoral, igualmente es una estructura de instituciones, ¿no? Como ustedes pueden apreciar ahí, tenemos circunscripción electoral, la barrera electoral, la fórmula, que es el tema que vamos a desarrollar más ampliamente, y digamos, lo que viene a ser la formación de las candidaturas o las listas, el tipo de listas. Muy bien, son 4 elementos, digamos, generalmente reconocidos para el sistema electoral. La circunscripción electoral, entonces, ¿qué cosa viene a ser? La circunscripción electoral viene a ser un determinado territorio en el cual hay un determinado número de electores que van a proceder a decidir respecto a la elección de una representación política, es decir, vamos a elegir autoridades, o se les va a someter a consulta un tema específico. Entonces, la circunscripción electoral viene a ser un elemento del sistema electoral conformado básicamente por 3 elementos, ¿no? El elemento de territorio, la circunscripción entraña un territorio que puede ser, por ejemplo, para elegir a los congresistas del departamento de Amazonas, ¿no? Es el territorio del departamento de Amazonas. Para elegir a las autoridades municipales de Sullana, de la provincia de Sullana en Piura, igualmente, el territorio de la provincia de Sullana va a formar parte del concepto de la circunscripción electoral. Pero también forma parte de la circunscripción electoral, y nos podemos referir como circunscripción electoral también a los ciudadanos que forman parte de ese cuerpo electoral o de ese padrón electoral, ¿no? Entonces, en ese marco, nosotros tenemos que la circunscripción electoral puede ser uninominal o plurinominal, dependiendo del número de escaños que se va a repartir en una determinada circunscripción. ¿Ok? De ese modo tenemos, por ejemplo, que para el caso de elegir al presidente y vicepresidentes tenemos un distrito electoral único, ¿no es cierto? Para elegir a los congresistas tenemos un distrito electoral múltiple, es decir, cada departamento constituye un distrito electoral o una circunscripción electoral. ¿Ok? En el caso de las elecciones regionales, los territorios departamentales, ¿no? Algunos dicen las regiones, ¿no? Pero realmente yo creo que las regiones todavía no se han formado. Lo que tenemos son gobiernos regionales asentados en territorios departamentales. Entonces, los departamentos constituyen las circunscripciones, en ese caso regionales. Y para el caso de las municipales, lo son las provincias y los distritos. Bueno, ya eso se entiende muy claramente, ¿no? Muy bien, los distritos electorales, entonces, el territorio de la República del Perú se divide en 26 distritos electorales, uno por cada departamento
más la provincia constitucional del Callao, en el caso, y Lima provincias, ¿no? Los residentes en el extranjero son considerados dentro del distrito electoral de Lima, ¿no? Muy bien. Muy bien, pero bueno, hay que distinguir en el elemento del sistema electoral, que es el elemento que corresponde a la circunscripción electoral, también la figura de las circunscripciones administrativas. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la competencia legal para determinar las circunscripciones administrativas. ¿Y cuáles van a ser las circunscripciones administrativas? Que son una figura distinta a la circunscripción electoral, digamos, natural, que está prevista como elemento del sistema electoral peruano, o del sistema electoral de modo general. La diferencia es que las circunscripciones administrativas son los espacios territoriales que el Jurado Nacional de Elecciones determina mediante una resolución y en los cuales van a ejercer competencia los organismos electorales temporales. Entonces, eso se hace a efectos de poder, eso permite llevar de una manera más eficiente los servicios de los organismos electorales, ¿no? Digamos, de las ODPs, que son las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, y también de los jurados electorales especiales. Entonces, eso permite el desarrollo de actividades como la labor de fiscalización, ¿no? Entonces, un jurado electoral especial, unos determinados fiscalizadores están adscritos a ese jurado electoral especial, son competentes para fiscalizar en ese territorio. Igualmente para el tema de la inscripción de las listas, en fin, para todo el conjunto de actos electorales que forman parte del proceso electoral, ¿no? Entonces, para todo ese conjunto de actos es sumamente importante, sumamente relevante la determinación de las circunscripciones. Es, digamos, que después de la aprobación del padrón electoral, el segundo acto electoral central, a partir del cual se articulan una serie de funciones electorales, ¿no? Muy bien. El otro elemento, ya vimos un elemento es de la circunscripción electoral, el otro elemento es el de las candidaturas. Estamos acá nosotros conversando sobre el sistema electoral, ¿no? Y en lo aplicable a las nuevas elecciones municipales. Entonces, respecto a la conformación de las candidaturas, a la configuración de las candidaturas, nosotros podemos ver que pueden ser también de dos tipos, uninominal o plurinominal. Es uninominal, los candidatos se presentan a título personal, y cuando es plurinominal, los candidatos se presentan en listas. Entonces, sobre este segundo segmento, que viene a ser las candidaturas plurinominales o por lista, nosotros tenemos que estas pueden ser de 4 tipos, y este es un elemento clave realmente para determinar la eficiencia o la debilidad de un sistema electoral y también de un sistema político, ¿no? Porque muchos muchos de los elementos que tienen este tipo o de las características que revisten las listas, la configuración de las listas, afecta la fuerza de los partidos políticos. Y no solo la teoría política, o sea, no es solamente un enfoque politológico que se entiende que los partidos políticos son claves, son fundamentales para la democracia liberal, sino también un enfoque económico. En un enfoque económico, la teoría económica determina que es mucho más sencillo decidir entre 2 opciones que entre una multiplicidad de opciones. Y además, definitivamente, si no hay un espacio público de articulación de la política entre el ciudadano y el Estado, es materialmente imposible poder generar condiciones de gobernabilidad. Entonces, ¿por qué tenemos condiciones frágiles de gobernabilidad en los espacios regionales? Bueno, puede estar muy vinculado a esto que vamos a conversar ahorita. Muy bien, entonces, volviendo al tema, nosotros tenemos que hay entonces 2 tipos de configuración de las candidaturas uninominales y las candidaturas por lista. En el caso de las candidaturas por lista, ¿no?, que viene a ser el caso de las elecciones municipales y de las elecciones congresales, nosotros podemos tener 4 tipos de listas. Tenemos lo que se llama la lista cerrada y bloqueada, en la cual, como lo pueden apreciar en la diapositiva, permite al votante dar su voto a una lista en bloque. Entonces, el elector vota por la lista y respeta el orden de la lista, no puede alterar. El elector tiene que ceñirse al orden de aparición de los candidatos en la lista tal, y como fue dispuesto por el partido.
y no puede alterarlo. Entonces, por ejemplo, en sistemas políticos en los cuales se establecen elecciones primarias con mucha fuerza y con mucha relevancia, es decir, elecciones internas en que los partidos eligen a sus autoridades, a sus candidatos, esto es absolutamente claro y nadie podría objetar que la lista debe ser cerrada y bloqueada. Es decir, las listas están conformadas con legitimidad, porque hay respaldo para esas listas en los votos que hubieron en esas elecciones internas, digámoslo así. Entonces, la solidez que tiene la lista no necesita ser afectada por alguna variación que pueda hacer el ciudadano elector. Paralelamente a ese tipo de lista que se llama lista cerrada y bloqueada, nosotros tenemos la lista cerrada no bloqueada, ¿okay? Que es nuestro sistema electoral, que es la que se aplica para el caso de elecciones congresales, ¿no? Y no se aplica, no es el caso que esto se aplique para las elecciones municipales. Ahí se aplica la votación por la lista completa, ¿ok? Entonces hay que hacer el distingo. Muy bien, pero nosotros tendríamos este tipo de listas. Entonces, en este tipo de listas, en listas cerradas no bloqueadas, los partidos solo preestructuran la decisión del elector, es decir, proponen una lista con un determinado conjunto de números, ¿ok? Pero el ciudadano, a través de lo que se llama el voto preferencial, puede alterar esto, ¿no? Entonces, otorga al elector la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista del partido, dejando en sus manos la decisión de quién debe representar al partido, ¿ok? Entonces, en el caso nuestro, esto, por ejemplo, es una deficiencia. Yo recuerdo que en algún momento el jurado ha sentado posición también sobre el tema del voto preferencial y hay que decirlo con claridad, hay evidencia científica, politológica, de que definitivamente este tipo de configuración de lista afecta la solidez de los partidos, porque los condena a ser meras o maquinarias electorales, ¿no? Y los partidos no deben ser eso, los partidos deben ser ejes de articulación de la política, los partidos deben ser esto que es una expresión sensacional, que tiene un contenido extraordinario. Los partidos deben ser espacios públicos de participación. Eso es vivir una democracia realmente. Más allá que vivamos en un multipartidismo o en un bipartidismo, que los partidos sean espacios públicos de participación y no sean espacios capturados por determinados grupos, ¿no? Entonces es lo que realmente da la textura a un sistema político de liberal. Ergo es sinónimo de democrático. Entonces nosotros en Latinoamérica tenemos la situación en la que hemos avanzado muchísimo con el tema de elecciones periódicas y en muchos casos encontramos altos niveles de insatisfacción de los ciudadanos. Y justamente es porque no tenemos un espacio real de articulación de lo político. Ahora, hay que decir que tenemos partidos históricos, tenemos partidos, algunos más chicos, otros más grandes, que están de repente dando la pelea para construir la democracia, la están dando. Lo que yo estoy diciendo es que debiera haber un esfuerzo desde el Estado peruano para fortalecer esos espacios, porque lo que sí queda claro es que la visión de los partidos políticos debe ser una visión de política de Estado. O sea, es tan importante tener ambulancias, tener carreteras, tener aeropuertos, tener competitividad económica, como tener espacios públicos de articulación de la política. Es parte del paquete. Lo que pasa es que de repente nosotros hemos avanzado mucho más con la reforma de las instituciones económicas, abrir al mercado, abrir nuestros mercados, ¿no? En fin, entrar en lo políticamente correcto, en los íconos del sistema internacional, ¿no? El ícono de libre mercado. Hemos avanzado en eso, no hay duda, hemos avanzado bastante en eso, y tenemos una buena coyuntura económica además, pero en la reforma, en el otro ámbito, que es el ámbito de la institucionalidad política, todavía es un tema pendiente, y por este lado debe caminar, me parece, por la formación del desarrollo de una... A ver, nosotros tenemos una política pública que dice que es la segunda política del Acuerdo Nacional, que refiere que todos los que suscriben el Acuerdo Nacional se comprometen al desarrollo de un sistema
de la democratización de la vida política del país y fortalecimiento del sistema de partidos. La política la tenemos. Lo que va a faltar es un esfuerzo nacional para implementarla. Ya está en el Acuerdo Nacional. Y volviendo entonces al tema. Entonces, este tipo de lista es la que nosotros tenemos para el caso de elecciones congresales. Para el caso de elecciones, digamos, municipales, podríamos señalar que tenemos la lista cerrada bloqueada. Es la configuración la que se respeta, ¿no? Muy bien. Pero luego tenemos dos tipos de listas que no son aplicables a nuestro sistema electoral, que viene a ser el de lista abierta, en el cual brinda al elector la oportunidad de ir más allá de los límites del partido y elegir candidatos de listas diferentes, conformando así su propia lista. Eso, por suerte, no lo tenemos, no está regulado en nuestro sistema, ¿no? Entonces, sería una cosa espectacular eso. Y luego el sistema de lista única. Entonces, un poco para exponer los tipos de listas, tenemos aquí los 4 tipos que existen estudiados, digamos, más genéricamente. Ahora, sí es cierto que la politología lo que hace es un esfuerzo de abstracción para, digamos, generar estos grandes tipos, que son estas 4 listas que acabamos de conversar. Pero es cierto que la práctica política los países desarrollan en su sistema electoral combinaciones. Nuestro sistema electoral, como lo vamos a ver luego, tiene combinaciones. Para elegir el sistema electoral, por llamarlo de esa manera, para elegir al presidente de la República, tiene unas características. El sistema electoral para elegir a la representación congresal tiene otras características. El sistema electoral para elegir autoridades regionales tiene otras características. Y el sistema electoral para elegir autoridades municipales tiene otras características. Entonces, tenemos un sistema mixto, en realidad, dependiendo del nivel de gobierno en el que nosotros nos enfoquemos. ¿Ok? Muy bien, y luego tenemos, como parte del elemento de las listas, ¿no?, de la configuración de listas, ¿no?, tenemos el elemento del voto preferencial, que es justamente esta figura que debilita el sistema de partidos. Y evidentemente hay que mencionar algo: el tema del voto preferencial está vinculado a una coyuntura social muy distinta a la contemporánea, a la actual, ¿no? El voto preferencial está, digamos, vinculado a finales de la década de los 70, en el cual el sistema de partidos políticos peruanos, o más propiamente los partidos políticos peruanos y la sociedad en su conjunto, era mucho más cerrada. Estaba todavía sometida a hegemonías, estaba sometida a liderazgos provincianos, ¿no?, liderazgos provincianos, que mantenían un nivel de hegemonía muy fuerte sobre los partidos, y no existía ninguna otra forma distinta de participación política. No lo existía. Bueno, excepto la violencia política, que también fue, pero que no es un camino institucional en absoluto, es absolutamente deplorable, no estaría en este contexto. Entonces, no existía en el marco institucional otros canales que no sean los partidos políticos, y además con una cultura aún autoritaria. Pero de los 70 a los 80 y a los 90, y ahora en toda esta primera década del siglo XXI, nosotros tenemos una realidad política distinta. Tenemos que la sociedad ha avanzado profundamente en el proceso de lo que los sociólogos denominan el proceso de cholificación de la sociedad peruana. La sociedad peruana se acepta cada vez más mestiza, acepta sus expresiones culturales, eso tiene un impacto en la política. Deja de ser, digamos, un tanto oligárquica, aristocrática, la estructura de la sociedad deja espacios para diferentes segmentos, ¿no? Se producen nuevos liderazgos, nuevos tipos de liderazgos. No obstante, ello no garantiza que sean democráticos entonces los partidos. Y aparecen los movimientos regionales y las organizaciones políticas locales en ese proceso, y lo que han contribuido es ahora tener un sistema de muchas formas de participación política en la que los partidos, lamentablemente, son expresiones marginales y básicamente son maquinarias electorales para la conquista del Ejecutivo, ¿no? Entonces, no estamos en una coyuntura en la que los partidos eran oligárquicos y estaban gobernados por élites provincianas y no dejaban la participación de los demás ciudadanos. Por lo tanto, había que darles el voto preferencial al ciudadano para que algo pueda decidir. Si no, estamos en una coyuntura en que el sistema de partidos es muy frágil, fragmentado y, digamos,
eso ha decantado en un debilitamiento también de la legitimidad de los partidos. Nosotros hemos tenido, bueno, las personas en realidad que compran el comercio, en algún momento han podido acceder a encuestas que hace Ipsos Apoyo, bueno, ahora Ipsos Perú, en la que se demuestra que sobre el 70 y casi al 80% de los limeños no sabían que los partidos estaban obligados a hacer democracia interna. Y además no sabían qué cosa es la democracia interna. Y la democracia interna es el eje central de los partidos políticos que los vincula hacia los ciudadanos, porque la democracia interna son los mecanismos para que los ciudadanos elijan dentro de los partidos autoridades y candidatos. Entonces, esta estadística demuestra lo lejano que está el partido o los partidos del ciudadano. Y eso debiera preocuparnos tanto como que venga un fenómeno del Niño o como que de repente tenemos escasa competitividad en los puertos, por poner un ejemplo, así al azar, porque ello va a determinar precariedad del sistema político. Y la precariedad del sistema político en el más corto plazo afecta a la economía de un país. Afecta a la economía del país, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de procesar la demanda, generé un terremoto. Si no están, digamos, procesadas en un marco institucional, entonces definitivamente viene la contracción de las inversiones. Y ese es un fenómeno que lo estamos ya viviendo en el país, ¿no? Muy bien. Entonces luego tenemos el siguiente elemento. Ya conversamos en un primer momento del elemento vinculado a circunscripción electoral y ahora mismo a configuración de listas. Y en este momento llegamos al tercer elemento del sistema electoral. ¿Cuál es? El de las fórmulas electorales. Entonces, ¿qué son las fórmulas electorales? Las fórmulas electorales son los mecanismos matemáticos para hacer el cálculo de escaños. Son los mecanismos para hacer los cálculos de escaños. Entonces dice, para convertir votos en escaños es importante describir la fórmula o regla de decisión, ¿no? Podríamos decirlo también la regla para repartir los escaños, ¿no? Es decir, el método según el cual se decide quiénes son los vencedores y quiénes son o cuáles son los vencidos en una elección. Con respecto a la fórmula de decisión, se distingue entre fórmulas mayoritarias y fórmula proporcional. Entonces volvemos a lo que decíamos, los tipos de sistemas de representación. Por eso es que hablar solo de la fórmula es como soltar solamente una aguja, y esto es una estructura de instituciones. Entonces, para poder conversarlo, había que enfocarlo en este marco. Entonces, las fórmulas, nosotros tenemos básicamente de dos tipos. Como ustedes pueden apreciar allí, tenemos las fórmulas mayoritarias, ¿no? Que a su vez, universalmente reconocidas, tienen dos tipos, las de voto alternativo y las de balotage. Y el balotage es lo que se llama también la segunda vuelta. Es decir, si en la fórmula mayoritaria se establece que se necesita una mayoría calificada, como es el caso de la mayoría para elegir al presidente de la República, y no se alcanza esa mayoría, entonces en los sistemas de representación mayoritarios se procede, en el caso peruano, se procede al balotage o segunda vuelta. Esa es un poco la estructura. Luego tenemos lo que se denominan las fórmulas proporcionales. Entonces, en las fórmulas proporcionales nosotros tenemos a su vez cuatro tipos. Tenemos los mecanismos o fórmulas de procedimiento del divisor, ¿no? Tenemos los procedimientos de cociente electoral, tenemos los sistemas de voto único transferible y tenemos los sistemas proporcionales matemáticos. ¿Ok? Como ya ustedes lo deben haber visto, ¿no? Desde sus ubicaciones, nosotros, en el caso de la fórmula proporcional, nosotros nos alineamos al sistema de procedimiento del divisor. Y pueden apreciar ustedes ahí en la parte superior específicamente a lo que se denomina el método de Hont. El método de Hont, que es el método de la cifra repartidora. Entonces, nosotros nos alineamos a esa metodología, ¿no? Entonces tenemos, de modo general, para el caso de elección del presidente de la República, tenemos un sistema de fórmula mayoritaria.
Para elegir al presidente regional tenemos también una fórmula mayoritaria, porque no nos olvidemos que en los espacios regionales tenemos dos elecciones paralelas: la elección del presidente regional y la elección de los consejeros regionales, que se hacen por provincias, y en el caso del presidente regional se aplica un sistema mayoritario. Y también es un sistema mayoritario con balotaje, porque si no alcanza un porcentaje mínimo, 30%, va a una segunda vuelta. Y esa modificación fue introducida en las elecciones del año 2010. ¿Ok? Para el caso de, digamos, el Congreso de la República y concretamente, en mi opinión, para el caso de las elecciones municipales, también se aplica un sistema proporcional. Ahí hay debate. Algunos sostienen que es un sistema mayoritario con premio a la mayoría, pero nosotros tenemos una disposición constitucional, valga la redundancia, en la norma constitucional, que establece que para los cuerpos colegiados el tipo de sistema electoral o de representación aplicable es el proporcional. Para los cuerpos colegiados, el sistema de representación aplicable es el proporcional. Y evidentemente el Consejo Municipal es un cuerpo colegiado. Y además se aplica cifra repartidora. O sea, se aplica el método de Hont. Ustedes pueden apreciar ahí cómo, para el caso de las elecciones municipales, yo tengo la opinión de que tenemos un sistema proporcional con aplicación del método de Hont, porque igualmente se aplica la cifra repartidora. Evidentemente hay un detalle: el alcalde es el candidato que obtiene la votación más alta, ¿no es cierto? Entonces sale elegido el alcalde, y para los escaños se puede aplicar la mitad más uno o la cifra repartidora, dependiendo de lo que más le convenga. Eso dice la norma, pero hay una aplicación de cifra repartidora. Muy bien, otro elemento del sistema electoral es el umbral de representación, o lo que se llama también la valla. Entonces hay un 5% para el caso nacional que debe ser superado y que determina cuáles son los partidos que pueden entonces alcanzar representación y además mantener inscripción vigente, porque los que no alcanzan ese límite pierden inscripción también. Luego tenemos los elementos de cuotas electorales, ¿no? Y cuotas de participación, ¿no? Que viene a ser una forma de discriminación positiva, es decir, a los segmentos de población, entre comillas, vulnerables, ¿no? Hablamos de población de mujeres, población de, por ejemplo, jóvenes, o población de pueblos originarios, se aplica criterios de cuotas, ¿no? Yo en algún momento estaba conversando que en realidad la fragilidad del sistema político peruano, concretamente de los partidos políticos en el Perú, es de tal magnitud que debiéramos de repente concentrar un primer esfuerzo, de repente no tanto en cuotas o en estos mecanismos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, sino un primer esfuerzo en fortalecer a los partidos, porque realmente no hay forma de entenderlo de otra manera. Si no logramos construir espacios de participación institucionales, si no logramos institucionalizar lo político, ¿no? Es realmente bien difícil que sean sostenibles esfuerzos y voluntad política en torno a objetivos claros. Entonces, yo siempre lo converso cuando tengo oportunidad de hacerlo, ¿no? Debiera ser esto una preocupación nacional realmente, poder articular nuestra política, poder organizar políticamente al país. No quiere decir necesariamente ideologizarlo con respecto a un concepto, sino tener espacios para la articulación de lo político. Muy bien, entonces tenemos todo el sistema de cuotas, estábamos conversando, cuota de género, ¿no? Que está vinculada a que haya candidatos de diferente sexo, no necesariamente mujeres, también puede ser que son, digamos, en todas mujeres, tendría que haber un 30% de género, digamos, ¿no? O sea, de diferencia y género. Esa es la composición como está ahora, ¿no? Un 20% de jóvenes y un 15% de nativos. Ahora, estas cuotas, y aquí está vinculado al tema de las elecciones municipales, tenemos que la cuota de género es aplicable
digamos, transversalmente en los 3 niveles de elección, es decir, congresal, ¿no?, regional y municipal. Evidentemente no está vinculado a la fórmula presidencial, sí al ámbito congresal. Con respecto a las cuotas, mal llamada cuota nativa, que en realidad debería llamarse cuota de pueblos originarios, ¿no?, se establece para el caso de consejos regionales y consejos municipales provinciales, ¿no? Y el tema de la cuota de jóvenes, que está vinculada específicamente al ámbito de elecciones de los consejos municipales. Entonces, el sistema electoral peruano tenemos que para la elección del presidente y vicepresidente de la República se utiliza el distrito electoral único. La elección la gana por mayoría absoluta de votos, donde los votos nulos en blanco no cuentan. El método de votación utilizado es el de cifra repartidora o método de Hont, ¿no? Pero esto es básicamente para la elección del Congreso de la República, no para el presidente de la República. La segunda vuelta se da entre los 2 candidatos con los que han alcanzado las más altas votaciones, ¿no?, relativas. Para el caso del Parlamento, ahí hay una variación en cuanto al número, ¿no?, de congresistas. Se eligen los congresistas por distrito electoral múltiple, ¿no?, y el tipo de candidatura y la fórmula de votación es de lista con voto preferencial, o sea, opcional para 2 candidatos de la preferencia de los electores, ¿no? De esas nuevas curules para Lima Provincias, las restantes son, bueno, hay una variación ahí en cuanto al método, ¿no? Ahora bien, en las elecciones municipales se determina el número total de votos válidos obtenidos. ¿Cómo es que se hace la aplicación de la cifra repartidora? Tenemos que se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos, ¿ok? Dicho total se divide sucesivamente entre 1, 2 y 3, etcétera, según el número de regidores que corresponde elegir. Pues habría que ver ahí en este caso el número que tenemos para elegir en esta oportunidad. Los cocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de cociente igual al número de regidores a elegir. El cociente que ocupa el último lugar constituye la cifra repartidora. Entonces, esta operación que viene a ser primero, se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista. Se establece eso. En segundo lugar, se divide sucesivamente entre cada votación de cada lista se divide entre 1, 2, 3, o dependiendo del número de regidores que corresponde elegir. Ahí se obtienen una cifra que vienen a ser los cocientes. Los cocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor. Evidentemente, el que tiene mayor votación va a tener un cociente más alto, ¿no? El cociente que ocupa el último lugar constituye la cifra repartidora. Viene a ser entonces la cifra repartidora el elemento que nos va a permitir luego determinar los escaños, ¿no? El total de votos válidos de cada lista se divide entre la cifra repartidora para establecer el número de regidores que corresponde a cada lista. El número de regidores de cada lista está definido por la parte entera del cociente obtenido a que se refiere el número anterior. En caso no alcanzase el número total de regidores previstos, se adiciona uno a la lista para que tenga mayor parte decimal. Muy bien, acá hay que señalar una cosa. En el ámbito de las elecciones municipales nosotros tenemos 3 tipos de elecciones. Tenemos en primer lugar lo que se denominan las elecciones municipales de circuito regular, que se aplica exactamente esta operación. Las elecciones municipales de circuito electoral regular, como su nombre lo señala, son aquellas elecciones que se dan cada 4 años para elegir las autoridades municipales y que son coincidentes con la elección de autoridades regionales. Entonces, es un circuito regular, digamos, permanente. Pero, ¿qué pasa si una elección municipal de circuito regular es declarada nula? ¿Cuál es la consecuencia? Y esa es una facultad del jurado electoral especial, para determinar la nulidad en algunos mesas de sufragio, cuando existan graves irregularidades que puedan haber afectado la votación, ¿no? Se puede determinar la nulidad en distrito, en un centro de votación, se puede determinar esa nulidad. Muy bien, si es que existe una nulidad en una elección municipal regular,
la consecuencia es que se tiene que convocar a elecciones municipales complementarias. Entonces nosotros tenemos que, para el caso de las elecciones municipales, de circuito electoral regular, ¿no?, la convocatoria debe efectuarse 240 días antes de la fecha establecida para el sufragio. Entonces, ese es un poco lo que establece la norma. En el caso de las elecciones municipales complementarias, estas deben convocarse dentro de los 90 días de haberse instalado el Consejo Municipal correspondiente. Evidentemente, nosotros sabemos que las autoridades que se eligen, ¿no?, se eligen normalmente en el mes de noviembre y entonces asumen los cargos, las elecciones municipales y regionales se desarrollan en octubre y normalmente la segunda vuelta se desarrolla alrededor del mes de noviembre. De tal manera que se tenga todo resuelto para que las autoridades asuman los cargos en el mes de enero. Entonces, dentro de los 90 días de que se han instalado en los cargos las autoridades municipales, calculamos marzo, debieran desarrollarse las elecciones municipales complementarias, que son complemento de estas primeras que se han anulado. Pero también la norma ahora prevé lo que se denominan las nuevas elecciones municipales. ¿Y cuáles son estas nuevas elecciones municipales? Las nuevas elecciones municipales se determinan cuando en un proceso de revocatoria se procede a revocar a más de un tercio del Consejo Municipal. Y entonces en esos casos debe convocarse a nuevas elecciones para elegir a las autoridades que fueron revocadas. Para las autoridades revocadas se procede a hacer un proceso electoral para cubrir esos escaños. Muy bien. Y entonces, en ese tipo de procesos electorales también se aplica este tipo de fórmulas. Es un poco la estructura de los procesos electorales. Muy bien, yo creo que pedagógicamente dicen que más de 45 minutos ya las personas que están escuchando ya comienzan a mirarte y a pensar en otra cosa. Así que yo les agradezco, esto es un poco lo que quería conversar con ustedes sobre el tema de elecciones municipales y sobre todo la aplicación de la fórmula, que en este caso es la cifra repartidora. Yo quedo a sus órdenes para de repente, si tienen algún comentario, poder absolverlo, ¿no? Sí, claro. Y les agradezco la atención. Sí, usted, señor. La cifra repartidora o lo que más le convenga. Estas elecciones municipales que yo he regulado, no hay alcalde, entonces ya no había tema de gobernabilidad. Entonces sería aplicarle específicamente la cifra repartidora pura, o sea, los que son elegidos mediante esta cifra repartidora, de repente podrían tener mayor participación de las listas representativas. Claro, lo que sucede es que ahí hay un comentario interesante, porque sí es cierto que hay una disputa entre los criterios que amplían la participación, que están vinculados a cifra repartidora y a distribución proporcional de escaños, y los criterios que van a orientarse a dar gobernabilidad, es decir, que el que gana tenga mayoría necesariamente, ¿no? En este caso, el enfoque definitivamente está dado a, si usted toma como línea los procesos de revocatoria, que lo que buscan es democratizar los procesos, ¿no?, dar una mayor participación a los ciudadanos en el proceso político y tal, lo cual es bastante opinable, ¿no?, porque en realidad la evidencia empírica lo que nos demuestra es que más bien contribuye a desestabilizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, me refiero a los procedimientos de revocatoria. Entonces, yo entiendo que acá lo que se busca es mejorar los niveles de representación, de modo tal que es aplicable, se prefiere el mejorar la representación, se prefiere el elemento de mayor, digamos, hacer mucho más amplia la distribución de los escaños a través de la cifra repartidora que el elemento de consolidar gobernabilidad. Porque dicho sea de paso, ya
como resultado del proceso revocatorio, para hacer un análisis práctico, ya habría perdido pues mayoría la alcaldesa, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, me parece. Coincido con usted, ¿no? Se está buscando dotar de mayor capacidad de ampliar la participación a través de las cifras repartidoras, ¿no? A ver, muy bien, aquí tengo algunos comentarios, voy a ver si entiendo la letra, está medio complicado. ¿Cuál sería la cifra repartidora para los 22 regidores? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, nosotros tenemos una elección y aquí también van a postular por listas. Entonces lo que se tiene que hacer es distribuir, primero hacer una contabilización de los votos por lista y a cada lista se le asigna la votación. Y luego hacemos una división, ¿no?, por el número de escaños que se van a distribuir. ¿Cuál es el número de escaños? 22. Y se procede a establecer la cifra repartidora que viene a ser el cociente menor. Y a partir de eso se hace la operación de los cocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de cociente igual al número de regidores a elegir. El cociente que ocupe el último lugar constituye la cifra repartidora. Hasta ahí habíamos llegado. El total de votos válidos de cada lista se divide entre la cifra repartidora para establecer el número de regidores que corresponde a cada lista. Ese es el mecanismo que se va a tener que aplicar y de acuerdo a eso se va a obtener la proporción de escaños. Depende de la votación que alcancen las listas que postulen. ¿Okay? Claro, en este caso es cifra cerrada, sí, está bien. Sí, claro que sí, porque nosotros, en las elecciones municipales, no hay cifra repartidora. Es decir, el ciudadano no puede decir, yo emito un voto preferencial por el regidor A, B, 1, 2, ¿no? Claro, es bloqueada, exactamente. Para que lo tenga más, yo sé que esta diapositiva es bonita. Este sería el tipo de lista. Para el sistema electoral municipal, estamos ante un, no me puedo alejar mucho, no me escuchan. Una lista cerrada. Bien es cierto que existe la lista cerrada y bloqueada, es para la presentación de la agrupación política al juzgado local especial. Pero cuando se produce el hecho electoral, después de haberse emitido el voto para los efectos de la cifra repartidora y se hace la. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, exacto. Lo que pasa es que hay que hacer ahí una precisión. Lo que usted dice es cierto, es exacto. Pero cuando dice lista cerrada bloqueada, se refiere que está bloqueada para efectos de que el elector modifique. Claro, porque por ejemplo en la lista cerrada no bloqueada, que es el caso de las elecciones congresales, gracias, que es el caso de las elecciones congresales, ahí el elector, como diríamos criolladamente, mete su cuchara y cambia el orden, pues, ¿no? Y entonces, bueno, me imagino que ustedes han participado en procesos electorales y han visto lo que se forma entre candidatos de la misma organización política por la bendita cifra repartidora. Es una cosa impresionante, ¿no? El peor competidor del candidato viene a ser el de su propio partido, ¿no? por el tema del voto preferencial. Muy bien, entonces estoy de acuerdo con el señor, es correcto lo que usted dice. Hay al aplicarse la cifra repartidora ya las listas se van cortando, digamos, y se van ingresando los que tienen los números más altos, ¿no? El voto electoral preferencial se implementó en 1968 en la Asamblea Constituyente. Hoy día se afirma que debilita a los partidos políticos, pero no se cumple con respetar las elecciones internas que son referenciales. Totalmente de acuerdo, claro. Lo que sucede es lo siguiente, la forma como debiera eliminarse el voto preferencial es introduciendo mecanismos obligatorios de democracia interna. Bueno, en realidad vean ustedes, como ya lo sabemos, la democracia interna en teoría ya es obligatoria. O sea, ya se exige a los partidos políticos de los movimientos regionales que presenten en sus actas, cuando solicitan inscripción de listas, que adjunten el acta de elección en democracia interna. Entonces, en la forma ya se pide como requisito. Digamos que el Perú ya tiene obligatoriamente establecida la democracia interna. El problema es que no constituye una práctica política real.
No existen en los partidos políticos prácticas políticas que lleven a que se elijan a los mejores liderazgos. De ahí que muchos liderazgos de partidos, de algunos partidos, miran a las organizaciones como movimientos regionales. Entonces, sí. Sea obligatorio para los grupos políticos adjuntar el acta electoral del proceso interno de elecciones. También es cierto que ni la OMPE, que es la indicada para fiscalizar el proceso electoral interno, que debe adjuntarse para el jurado electoral especial, lo cumple. Yo he participado en diversas elecciones internas de una organización política que supuestamente es la más organizada, contra la que se creó el voto preferencial, pero sin embargo, a través de los 30 últimos años, solamente estamos haciendo un recuento histórico. Desde el punto de vista jurídico, las normas están a partir del 2000, 2001, 2002, que comienza que se legisla ya respecto a la ley de partidos, se crea la obligatoriedad de las elecciones internas, pero llamémosle así, ¿qué órgano electoral, sea el Jurado Nacional o sea el OMPE que lo supervise, lo hace cumplir? Porque es literalmente, como dice, un saludo a la bandera. Esa es la pregunta. Sí, pues yo estoy de acuerdo, ¿no?, que podría mejorarse mucho ese ámbito. Ahora, hay que decirlo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una preocupación permanente por los partidos políticos, tiene varias instancias de capacitación para la formación sobre todo de personeros, de jóvenes, de liderazgo de jóvenes, ¿no? Entonces, definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones está trabajando, digamos, en forma organizada sobre el tema de partidos políticos y, digamos, ya de hace varios años, ¿no? Lo que yo me refería a que no hay un esfuerzo nacional, yo estaba viendo más al país en conjunto, o sea, no se ha hecho todavía, tal vez desde los, digamos, donde existe también, digamos, el empresariado, desde el sector privado, no se tiene una visión de los partidos como espacios públicos, desde la sociedad, tal vez desde la academia incluso, falta hacer un esfuerzo adicional para generar esta cultura, ¿no? Esta cultura que vea a los partidos como espacios públicos. ¿Es algo que se puede lograr? No es una utopía, es algo que se puede lograr. Va a demandar necesariamente que haya un esfuerzo destinado a ello. Ya por lo pronto el Acuerdo Nacional ya define dos políticas sobre el tema de democracia, una específicamente sobre el tema de partidos, ¿no? Y es un tema de que en algún momento se desarrollen los instrumentos de gestión, las políticas institucionales más acotadas a ello, ¿no? Un comentario. Sí. La participación de la persona que ha hecho el comentario, me parece que no está muy claro. La OMPE no finaliza las elecciones. La OMPE no finaliza las elecciones. Da asistencia técnica. Y asistencia técnica si es que el partido lo solicita. Entonces, no es obligatorio, lamentablemente hasta ahora. Y también la parte de la participación del Jurado Nacional de Elecciones, que debe fiscalizar, también es optativa por parte del partido político. Yo creo que para que tengamos un paso concreto en cuanto a la democracia interna real, la ley de partidos políticos debería cambiarse de que debe ser obligatorio, no que lo solicite el partido político, sino obligatorio que participe tanto la OMPE en la parte de asistencia técnica y tanto el Jurado Nacional de Elecciones que fiscalice esas elecciones internas, porque es sabido de hace tiempo de que muchas actas electorales son simplemente llenados sin haber tenido una democracia interna real, no solamente en los partidos políticos, sino en los movimientos regionales que se han presentado de repente en estos últimos momentos.
Entonces, ¿quién fiscaliza esas actas? Nadie. Cuando llega al jurado electoral especial, simplemente va una hojita firmada por 3 personas que de repente no han habido elecciones. No hay una garantía de que realmente se haya efectivizado esa democracia interna. Sin embargo, se da pase a la inscripción de las listas. Yo creo que debe ser obligatorio para que participe directamente la OMPE y fiscalice el jurado. Sí, yo sí estoy muy de acuerdo con eso, porque en realidad hay que decirlo con mucha claridad. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales cumplen totalmente en el marco sus competencias. O sea, aquí no hay un incumplimiento de funciones, de actividades. El Jurado Nacional de Elecciones, respecto al tema de democracia interna, cumple con exigir el acta de realización de la democracia interna. Pero como dice el señor, yo estoy de acuerdo, no hay forma de garantizar que esa información es exacta, en tanto el jurado no tiene facultad obligatoria, o sea, para obligar el fiscalizar esa elección. Y la OMPE, eventualmente, si no le recibe la invitación para que haga el acompañamiento del proceso, ¿no?, lo que se llama asistencia técnica, tampoco es obligatorio. Entonces, probablemente un mejor diseño institucional, pensando más como politólogos que como abogados, ¿no?, un mejor diseño institucional sería establecer la democracia interna o los procesos de elecciones internas como una primera fase de los procesos electorales organizados por la OMPE y administrados en cuanto a justicia y fiscalización por el Jurado Nacional de Elecciones. Vean ustedes, en los países escandinavos no existen organismos electorales. Y no quiere decir que los escandinavos no estén desarrollados y que nosotros deberíamos enseñarles cómo hacer elecciones, porque acá tenemos 3 organismos electorales, sino que en los países escandinavos existen niveles de confianza muy altos en lo público. El ciudadano siente que lo público es propio, por eso paga sus impuestos y también recibe muchos beneficios. Y no es como el caso nuestro, que siente lo público como algo extraño y hay desconfianza en lo público. Entonces, en nuestro sistema sí se justificaría que sea un órgano, un tercer órgano, el que organice estos procesos, y que sean procesos entonces totalmente transparentes, totalmente, digamos, voy a emplear una palabra, que estén ventilados, ¿no?, por la intervención de los organismos electorales. Acá yo creo que sí contribuiría, porque en un sistema de escasa confianza, y nuestra cultura política es de escasa confianza en lo público, eso dotaría de fortaleza. Y vean ustedes, yo creo que siempre lo que trato de conversar en estos casos es que los partidos son claves para la democracia. Es un mito que podemos construir desarrollo con autoritarismo, porque los autoritarismos solo contribuyen a generar grandes corrupciones, ¿no? Entonces, un verdadero desarrollo liberal, incluso con instituciones económicas, es a partir de institucionalidad sólida, y eso es justamente a partir de los partidos. Entonces, contribuiría muchísimo a que nuestro sistema mejore el que esto sea más transparente y que lo hagan los organismos electorales, que los organismos electorales hagan la democracia interna, sería lo ideal. Pero lamentablemente, hay que ser realistas, ahora no está regulado. Pero hay que hacer énfasis, los organismos electorales cumplen en el marco de la ley de partidos. No hay incumplimientos. Se exige las actas, se exige. Se promueve, el jurado desarrolla intensamente actividades educativas en las regiones, provee mecanismos de información para que los candidatos puedan ahí publicar su información de hojas de vida y esto, como el programa Voto Informado, por ejemplo. Un proyecto que es un programa que es semejante, que es el Pacto Ético, que busca buenas prácticas en materia durante los procesos electorales y tal. Entonces, si se cumple, falta mejorar el diseño institucional. Cuando me refiero al diseño institucional, me refiero a la norma, a la forma como está diseñado el proceso, ¿no? Muy bien, y aquí creo que hay una última preguntita, porque ya deben estar cansados. Por ahí acá tengo una preguntita. ¿Tú quieres? A ver, sí, por favor. Bueno, continuando con el tema de la democracia interna, en las elecciones pasadas recuerdo que habían algunas acusaciones de que cierta persona había hecho un aporte importante económicamente y que luego terminaba con uno de los primeros números en la lista al Congreso. Yo quisiera saber si, digamos, se podía combatir ese problema en la democracia interna financiando con fondos públicos todos los gastos que sean necesarios dentro del partido, y también si se podría construir mayor democracia interna impidiendo que
digamos, en el caso puntual de los congresistas, no se permita la reelección debido a que, digamos, a veces por el peso político logran conseguir la candidatura a pesar de no tener el respaldo de las bases, pero sí gracias a, digamos, la influencia que tienen en la cúpula o el peso político que han logrado durante los últimos 5 años, no necesariamente porque cuenten con el apoyo de las bases. Quisiera saber su opinión sobre esos dos mecanismos. Ya, yo ahí tengo una opinión bien clara. Ve usted, la teoría económica ha establecido de forma así puntual que es mucho más eficiente para una sociedad, para un sistema político, la existencia de políticos profesionales, es decir, gente que viva de la política, que haga política profesionalmente. Porque las personas que se dedican a la política profesionalmente definitivamente tienen mucho más riesgos, corren más riesgos en tanto la política es su carrera. Entonces, los sistemas políticos muy fuertemente institucionalizados, Estados Unidos como ejemplo, tienen partidos políticos sólidos, ¿no? Y tienen gente que hace carrera política. Entonces, yo no estaría en desacuerdo con la reelección. Lo que sí es necesario es que las condiciones de competencia, y esto es la teoría básica del liberalismo, que las condiciones de competencia sean equilibradas. Lo que no se puede permitir es que utilicen recursos públicos, la condición de autoridad política para beneficiarse y evidentemente perjudicar una candidatura. Entonces, la reelección yo creo que no, la reelección podría estar alineada, en el caso de los congresistas, ¿no? Podría estar alineada a esta formación de un sistema político profesional sólido, ¿no? Y evidentemente hay partidos pequeños, otros más grandes, que uno ve como son realmente escuelas de cuadros, ¿no? Para mí ha sido yo voy a decir una cosa que es mi opinión personal, para mí ha sido una experiencia grata ver, por ejemplo, cómo en el Partido Popular Cristiano ha mostrado cuadros, ¿no? Nuevos cuadros en estas elecciones municipales, en esta revocatoria, se ha visto la actividad. Entonces, eso es bueno porque va mostrando cómo lo que debe hacer un partido, generar cuadros, permitir las renovaciones, ¿no? Ser espacio de participación. No quiero opinar más porque tampoco conozco más en detalle el caso de ese partido, pero es un ejemplo interesante. Entonces, de repente, las reelecciones no son un elemento nocivo siempre y cuando las condiciones de competencia interna sean adecuadas. Las condiciones de competencia interna es que haya una democracia interna real. Es más, la teoría dice que la democracia interna va a ámbitos mayores que los que prevé nuestra ley, porque nuestra ley se limita solamente a elegir autoridades internas y candidatos a cargos de elección popular, y se acabó la democracia interna. Pero la teoría política dice que la democracia interna debe también estar enfocada a niveles, espacios de participación de los militantes, ergo de los ciudadanos, en la formación de la propuesta programática, o sea, el plan de gobierno, y también debe permitir espacios para el pedido de rendición de cuentas a tus autoridades elegidas. Suponte que nosotros somos militantes del partido X y logramos 20 escaños, de los cuales 2 corresponden a mi circunscripción electoral. Entonces yo tengo derecho a que haya un mecanismo en el partido para poder exigir rendición de cuentas. Oye, ¿qué están haciendo ustedes con el mandato? Entonces, todos esos 4 ámbitos que acabo de conversar son los ámbitos propios de la democracia interna. Y entonces es evidente que sin eso no podríamos tener realmente un sistema de partidos competitivo, eficiente, pues. Entonces, yo creo que lo que podemos hoy día zanjar como un tema claro es que lo que necesitamos mejorar necesariamente son las estructuras institucionales de nuestro sistema político. Las formas, las reglas de juego como están establecidas no están contribuyendo a que tengamos una mejor estructura política, una mejor institucionalidad política. Sí, es cierto, debemos eliminar el voto preferencial, pero también es cierto que debemos tener consolidados los espacios de democracia interna, porque si no, no hay manera como los partidos se conviertan en espacios públicos de participación y van a seguir siendo solamente organizaciones elitistas, ¿no? Y eso es totalmente contrario a la razón de existencia de los partidos.
Y esto se explica, y una cosa muy simpática es que la politología moderna ha sido magistralmente, digamos, impregnada, ¿no?, y orientada para bien por las teorías económicas. Y entonces hay mucha evidencia en el ámbito de la teoría económica respecto, por ejemplo, a que la sociedad, en una democracia liberal, con altos niveles de institucionalidad como puede ser la estadounidense, no podemos cuestionar los altos niveles de institucionalidad del sistema político estadounidense, logra ser capturada por lo que se llaman los grupos de interés. Y se desarrolla el fenómeno de la captura de las políticas públicas y de las entidades también. Y es un fenómeno recurrente en el liberalismo, o sea, no es solamente el Perú, eso es todo el mundo, ¿no? Entonces, la forma como equiparas el poder de los grupos de interés, estamos hablando de los grupos que tienen mucho poder económico, pues, con el ciudadano como nosotros, es generar espacios públicos para la articulación de lo político. Entonces, sin partidos no hay democracia liberal. Pueden haber elecciones, pueden haber una estructura de Estado, pero difícilmente puede haber realmente una democracia liberal. Los partidos son ese eje. Si usted creo que quería hacer una... Sí. Preocupado con lo que usted señala y que venimos escuchando recurrentemente en el incluir las diferentes posiciones, donde parece que hay una claridad de parte del jurado, pero quisiera hacer aprovechar esta oportunidad también para dejar de una reflexión funcional, una elección. No podemos construir partidos ni seguir otorgando beneficios a organizaciones que absolutamente no han hecho nada por difundir los valores que significan la construcción de una democracia. Si observamos desde el año 90 para acá, no es casual que tengamos al iniciador de esta última etapa del 90 y a todo su comando conjunto, su comando de inteligencia preso, no es casual. Y ese va a ser, entiendo yo, en mi modesta opinión, el discurrir de toditos aquellos que han tenido el poder en estos últimos años, o el gobierno en estos últimos años, por diversas razones, de malversación económica, de una serie de razones que paulatinamente se van a ir dando. Entonces, cuando el jurado habla de la preocupación y parece tener medianamente las cosas claras, yo solamente quisiera decirles que el concepto central de donde debería surgir todo esto es el afianzamiento del concepto principal de ciudadanía. Si cada ciudadano no entiende la razón de ser de su conducta, no podemos construir instituciones, pues, y partidos peor. Los ciudadanos, y con todo respeto, no llegamos a conceptualizar racionalmente, y eso podemos demostrarlo, el concepto de ciudadanía, y esa debe ser una labor fundamental del jurado. Y aparte, una recomendación, se está hablando de darle a los partidos políticos para que se construyan mejor los temas de aporte económico que les señala la ley y que ellos rechazaron, los aportes económicos. Imagínense con partidos, con líderes que dicen una cosa y terminan haciendo otra cosa. ¿Cómo podemos construir democracia? ¿Cómo podemos avanzar? Se abren las puertas de otro tipo de expresiones, ¿verdad?, que podrían ser legítimas, llegar a ser legítimas, si es que no se conducen adecuadamente esos procesos. Entonces, hay una gran responsabilidad en esta etapa de consolidar, si hay avance económico, avance de todo tipo, de consolidar institucionalidad que nace en el concepto de ciudadanía. Está muy bien, yo creo que no hay duda de que el concepto de ciudadanía es un concepto muy importante, definitivamente, ¿no? El concepto de ciudadanía es un concepto que es eje del liberalismo. O sea, la noción que tenemos de representación, si ustedes se quieren abstraer, ¿no?, es una traslación de la soberanía del ciudadano, que es propio de un sistema libre, liberal, porque antes teníamos a los súbditos del rey, ¿no? Entonces no había ahí ninguna soberanía en el súbdito del rey, era súbdito. Ahora tenemos la concepción del ciudadano que traslada su soberanía a la representación. Eso es muy válido, pero le cuento que la historia sigue, pues, ¿no? Y entonces, en los 70 y ya casi a los 80,
un grupo de politólogos latinoamericanos comenzaron a estudiar lo que pasaba en Latinoamérica. Decían, ¿cómo caminan los procesos de democratización en América Latina? Y encontraron que se formaron dos grandes segmentos con muchas teorías explicativas del proceso de democratización, pero alineadas a dos grandes segmentos. Un segmento de lo que se llaman las teorías culturales, que decían que hay que formar una cultura democrática. Entonces la cultura democrática genera ciudadanía y genera democracias. Entonces luego, ahí estaba el profesor O'Donnell, ¿no? Entonces, liderando este grupo, comenzaron a decir, oye, un momentito, pero nosotros podemos generar una cultura democrática si no hay instituciones a partir de las cuales los ciudadanos participen. No, pues. Entonces comenzaron a decir, la cultura democrática no es un generador de sistemas democráticos, sino es una consecuencia de las democracias. Lo que necesitamos primero es preocuparnos en dotar a los ciudadanos, que es la preocupación de usted, a dotar a los ciudadanos de las instituciones, las estructuras institucionales a través de las cuales participar. ¿De qué vale que le digamos, ciudadano, tú eres igual? Y en la democracia, que proviene del demos y kratos, ¿no? Es el gobierno del pueblo. Entonces tú tienes derecho a gobernar, porque esa es la teoría política. Pero si los ciudadanos salen a la calle y no tienen consejo de coordinación local para interactuar el presupuesto participativo con su alcalde distrital, no tienen consejo de coordinación regional para ir a articular con su autoridad regional y sus alcaldes, no tienen partidos políticos sólidos, o en el caso nuestro tenemos partidos políticos históricos fuertes, no algunos, unos más que otros, pero bueno, vamos a ponernos el caso que no tuviéramos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los ciudadanos no tienen esas estructuras institucionales? Se van a quedar con toda la teoría de cómo ser ciudadanos y cómo querer participar, como quien dice, con los crespos hechos, porque no van a tener las formas efectivas de hacer, valga la redundancia, efectiva su participación. Entonces, es muy importante preocuparnos por la ciudadanía y que los ciudadanos conozcan sus derechos. Es un tema clave, yo creo que el señor ha dado en el clavo, es un tema central importante. Pero también paralelamente necesitamos también construir como país, ¿no?, los espacios, las estructuras institucionales a través de las cuales sea efectivo esa participación. Muy bien, creo que usted quería, ya sería la última participación porque ya están todos cansados. ¿no? Las instituciones que tienen que ver con estas cuestiones de los partidos, teniendo normas ya definidas, lo cumplan, eso es lo que está faltando. O sea, ahí está la norma, pero muchas veces, lamentablemente, no se da eso. Es como un policía, por ejemplo, ahí hay un carro, lo paró ese carro, está en falta, pero no sé qué hubo por ahí y lo dejó pasar. Eso es lo que está sucediendo en todos los aparatos del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, tienen las normas bien escritas y que lamentablemente no están contribuyendo en lo que usted está pidiendo, ¿no? En que haya una verdadera democracia en los partidos. Y ustedes, como órganos que tienen un dinero del Estado que les brinda para hacer cumplir esas normas, entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿No es cierto? Uh-huh. Yo tengo un ejemplo yo quiero interrumpirle en el partido sí. Yo quiero interrumpirle. Los organismos electorales están cumpliendo con sus funciones. No está cumpliendo, le voy a demostrar por qué no. Bueno, será su opinión en todo caso, ¿no? En las elecciones anteriores hubo de un partido que hicieron la denuncia que no se había cumplido con la democracia interna. Y le respondieron, sí señor, en verdad estos artículos no está cumpliendo. De usted depende hacer la denuncia. Qué bonito está eso, pues. O sea que nosotros que no tenemos el presupuesto que sí lo tienen ustedes, nos obligan a nosotros que nosotros tengamos que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso me parece que si hay un vacío en ese momento, en esa cuestión de nuestras normas, bueno, nosotros desde aquí en todo caso pues proponemos que esas normas se cambien para que en las próximas elecciones
no se esté nuevamente diciendo, sí, que mire, qué bonito la democracia y cuestiones líricas. No, señor, ya debemos de cambiar esa mentalidad. En la mentalidad que muchas veces, no, yo vengo acá y cumplo lo que dice. Más no puedo hacer porque a mí los 10.000, 20.000, 30.000 soles solamente para hacer esto, nada más y punto, no tengo nada más que hacer. Esa es la mentalidad que siempre ha tenido un funcionario, ¿no es cierto? Entonces ya dejemos de esas cuestiones líricas y más bien aterricemos porque queremos en realidad tener una buena democracia, buenos partidos, buenos líderes, buenos ciudadanos, pero cada uno tenemos que cumplir lo que nos corresponde. Muchísimas gracias. Muy bien, yo voy a, con el mayor respeto, ¿cómo se llama usted, señor? Señor Castillo, yo con el mayor respeto le voy a decir que lo que usted acaba de señalar es absolutamente inexacto. Los organismos electorales cumplen en el marco de sus competencias legales. Lamentablemente, los diseños institucionales no los aprueban los organismos electorales. La ley de partidos políticos fue aprobada por el Congreso de la República y la ley de partidos políticos establece un marco específico de intervención. Dice, la fiscalización será si los partidos políticos invitan a los organismos electorales. La asistencia electoral de la OMPE será si los partidos políticos invitan a la OMPE a desarrollar la asistencia electoral. ¿Por qué? Porque si usted revisa el artículo 2 de la Ley de Partidos y el artículo 1, se define a los partidos políticos como organizaciones privadas. Los partidos políticos son organizaciones privadas que tienen una vocación por lo público, pero son privadas. Son organizaciones muy semejantes a una asociación civil, con la diferencia que tienen la capacidad legal de poder participar en elecciones. Entonces, no es tampoco posible que un organismo electoral intervenga arbitrariamente contra la voluntad. Si cierran la puerta y no te dejan entrar, tampoco puedes ingresar. Y es el marco legal. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando se hace una aseveración que no se está cumpliendo. En el marco legal de lo que ha aprobado el Congreso de la República, de donde emana la soberanía y la legitimidad para aprobar estas normas, se cumplen las funciones. Pero no podemos decir que hay un incumplimiento porque ello implicaría que el jurado no exija las actas, digamos, de democracia interna. Ahora, lo que sí es cierto es lo siguiente, que hay que generar una cultura política que vea a los partidos con una visión distinta, como espacios públicos de participación, sí, pero eso no es un tema solamente de un organismo electoral e incluso del Congreso de la República. Eso debe ser un esfuerzo nacional, porque realmente, ¿cuántos debates desde la sociedad civil se han hecho en torno a la necesidad de espacios públicos de participación? ¿Cuántas universidades, ¿no? ¿Cuántas escuelas de politología realmente se han comprado el pleito de decir, oye, el país necesita espacios públicos de participación para que lo político esté articulado? Entonces, haya una visión hacia dónde ir. Si usted cree, por ejemplo, si usted ve que países de repente como Alemania o los Estados Unidos, o de repente países cercanos como Chile, ¿no? O el Uruguay, tienen una visión clara de a dónde ir, y esa visión de a dónde ir dice qué quieren económicamente, políticamente, qué quieren de modo general del país. Y esa visión común es porque tienen partidos, tienen espacios de participación. Ahora, hay que decirlo también con honestidad. La democracia liberal no es perfecta, ni acá ni en ningún país. La democracia liberal tiene defectos, es una construcción humana. Lo que sí podemos afirmar es que todos los sistemas políticos que se han concebido, que se han construido, es el que genera mayores condiciones de igualdad entre personas. Eso sí. Creo que es el mejor sistema la democracia liberal. Pero la democracia liberal requiere esa formación. Ahora, también hay una cosa real, hay que entender cuál es nuestra cultura política. Si usted revisa en un enfoque de sociología política lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años, ¿no? Es decir, del gobierno de Velasco hacia adelante, realmente a partir de esta década es que se dan las reformas sociales que han contribuido a un país, digamos, en el cual la gente interactúa más libremente. Lo que hemos tenido anteriormente es lo que se llamaba la República Aristocrática y los rezagos que se dieron durante todo el siglo XX, en la cual no existían condiciones idóneas, reales, para vivir un liberalismo realmente.
es decir, una sociedad de iguales. Entonces, nosotros no podemos quejarnos porque realmente nuestro país, en un periodo muy corto de tiempo, ha ido evolucionando hacia sistemas de representación y con todos los defectos, el Parlamento nuestro expresa nuestro país. Entonces, tampoco podemos aspirar nosotros a un Parlamento suizo porque tenemos nuestra propia realidad, nuestro propio proceso político que tenemos que entender va a ir a su propio ritmo, ¿no? Pero definitivamente la construcción de partidos, la construcción de una cultura democrática, la construcción de una institucionalidad va a ser un esfuerzo nacional, no es un esfuerzo restringido a determinado segmento del Estado peruano. Y debo afirmar categóricamente que los organismos electorales, en el marco de la legislación, cumplen adecuadamente su función. Por eso es que lo que yo estaba comentando, y voy a hacer énfasis en eso, lo que yo he estado comentando, para que no vaya a haber alguna interpretación antojadiza, es que necesitamos mejorar las estructuras, los marcos institucionales, los diseños institucionales. Eso me refería a la ley de partidos. Me refería a la ley de partidos. Modificando la ley o modificando la estructura, el marco institucional, de diseño institucional, podríamos hacer este tipo de incorporaciones que yo las he comentado, valga la redundancia, como un comentario, que las elecciones internas las organiza la OMP y que sea el jurado el que fiscalice obligatoriamente. Entonces, eso yo quiero precisarlo, ¿no? Porque es importante tener las cosas claras, lo que uno dice claramente, ¿no? Bueno, yo les agradezco la gentileza realmente, les agradezco a todos su participación y quedo a sus órdenes para en otro momento seguir conversando sobre esta materia. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jáuregui y hacerle recordar que la próxima sesión, que es la tercera sesión del segundo módulo de martes electorales, se va a realizar el 28 de mayo, debido a que este martes 21 de mayo se va a realizar una cátedra electoral con motivo del aniversario del Jurado Nacional de Elecciones. Las inscripciones se especifican en los papelitos que le hemos entregado al inicio y bueno, esperamos en este caso su asistencia.